La historia. ¿Cómo describir las incógnitas que reposan a través de este milenario concepto? Autores como Edward Carl han reconocido el gran dinamismo que esta connotación aguarda en sus arcas de conocimiento, apreciándose como una mirada al pasado, como una técnica capaz de exorcizar el recuerdo de numerosos pueblos en beneficio de las identidades, de aquellos que los hacen singulares, únicos y trascendentales. Mucho se ha hablado del papel que la memoria colectiva ha tenido para los historiadores del siglo XXI, pues los lenguajes, utillajes y formas de ver el mundo se posicionan día tras día como un interés romántico, maravillando a las múltiples ciencias sociales en el aspecto más importante dentro de su estudio, el presente. ¿Qué hay detrás de lo que nuestros sentidos nos permiten apreciar cotidianamente? ¿Cómo hemos llegado hasta el punto de ser capaces de compartir nuestras opiniones e interpretaciones del contexto que nos rodea? Son cuestiones que nos hacemos no solo los historiadores en formación o profesionales del campo, sino incluso personas ajenas a estos trabajos, fascinadas por el cosmos en el que hoy interactúan. De algo estamos totalmente seguros, la realidad a la que hoy en día llamamos normalidad no se construyó de la noche a la mañana, cual hechizo de medianoche, pues además de mantener una relación estrecha entre el historiador, los hechos y su base interpretativa, el pasado puede ser analizado como un constante proceso de formalización, en donde los conceptos, actitudes e incluso ideas van enriqueciéndose con las implicaciones anteriormente presentadas, que pueden llegar a ser modificadas de acuerdo al ambiente en el que se retomen. El encontrarnos con una infinidad de versiones sobre un hecho o discurso en algún punto de la historia nos ayuda a reafirmar lo mencionado, pues ante todo la retentiva social estará determinada a proteger el quiénes somos como impulso en la perduración de las culturas sobre un espacio geográfico específico, donde las creencias etnocéntricas, involuntarias o no, se convertirán en la raíz económica, política o religiosa que hará perdurar los utillajes desarrollados. Es por estos fundamentos que hoy abarcaremos un episodio dedicado a los aportes historiográficos de Michel Foucault, personaje que se caracterizó por revolucionar conceptos que se creían ajenos al estudio histórico de las sociedades, pero que permitieron comprender sus estructuras metodológicas correspondientes. Para ello, queremos dejar en claro nuestra parcialidad al momento de recapitular la información presentada, adjuntando puntos claves, positivos y negativos, de la tesis que el autor haya presentado en sus investigaciones correspondientes. ¿Por dónde debemos empezar? ¿Cuáles son los puntos importantes para comprender a profundidad los pensamientos de Foucault? Elegir entre todo su bagaje epistemológico es complicado. Sin embargo, creemos que lo ideal es empezar con su propuesta de una historia a través de la genealogía, un método e incluso imagen evocadora en donde no importa, como tal, el origen de las cosas, sino la relación que ha dado como resultado la conformación de dichos saberes. Acompáñanos a conocer más sobre este término tan interesante. Teniendo conocimiento de lo peligroso que sería declarar un concepto que implique un anacronismo sin retorno, estamos seguros de argumentar que parte de lo indicado en el procedimiento Foucaultiano es sinónimo de lo que conoceríamos como historia interconectada, un relato consecuente de múltiples coyunturas, guerras o choques culturales, en donde se deja apreciar la heterogeneidad de la composición del discurso a partir del contexto que lo flanquea. El escritor Alfredo Barragán Cabral explica que Foucault es preciso mencionar que la existencia de una composición histórica lineal es errónea, teniendo en cuenta que su filosofía se basa en hechos discursivos, es decir, que toma su deducción, investigación y conclusiones en función a otras ya existentes. Estamos de acuerdo que, al tratarse de un análisis con escala de estudio indeterminada, el objeto analizado pierde por completo las fronteras temporales y espaciales para su comparación, pues el autor no intentará encontrar el nacimiento de esta idea, sino cuántas veces tiende a repetirse en otros ambientes elegidos sin condición, ajenos a lo que podría considerar lo propio. No pretende ser interpretativo,
al menos no en la teoría, sino que busca la descripción de los componentes que se mantengan relacionados con el tema inicial de su interés. Foucault quiere saber la razón de las exclusiones, la otra línea temporal de las ideas, discursos, conceptos o acciones para entender cómo éstas se van relacionando e incluso por qué se han ido omitiendo con el pasar de los años. Nos enseña a ser autocríticos, entender con ello el inmenso dilema del poder para la composición de una verdad histórica, derrochada por los intereses y preocupaciones de una aristocracia, no una de la sangre, sino de la accesibilidad hacia los conocimientos universales. De forma resumida, busca el momento exacto en el que los acontecimientos a los que hoy llamamos verdad fueron propuestos en absolutismo, reconociendo la causa de sus deformaciones en beneficio del discurso que hoy trata de regirnos como sociedad, similar a lo realizado por Heródoto en la antigua Grecia, en donde se buscaban romper las barreras del saber impuesto para encontrar la verdad oculta y nuestra propia historia. Decimos similar, no por el lejano valle cronológico que hay entre ambos personajes, el cual es correcto, sino por la existencia de un aspecto que da por obstaculizado el avance metodológico que Michel Foucault había realizado, en paralelismo a lo argumentado por Leopold von Ranke en el siglo XIX. El funcionamiento de su proceso genealógico debía estar concentrado en los archivos, tal y como lo transmite Eduardo Villasmil, con la autora Norgia Romero. Mientras más información se tenía del tema investigado, se generaba una mayor aportación para el reconocimiento del discurso en su estado más heterogéneo. Ante todo, se necesitaba de un conocimiento íntegro de la temática. Consiguiéndolo, gracias al uso adecuado de estos recintos documentales. Los periodos de búsqueda son largos, ya que el historiador genealógico está en pesquisa de cualquier prueba que le sirva para lograr su cometido. Como una rata de biblioteca, salta de librero en librero, de caja en caja, rezando por encontrar algo que pueda saciar su hambre de curiosidad. No obstante, se presenta un problema durante la práctica, ya que, como habíamos mencionado, Foucault había adquirido una postura narrativa, tratando de romper los sistemas históricos que los grandes personajes habían determinado, debido al poder para encaminar sus propias verdades. Quería alejar a toda costa la composición de una historia apoyada de la axiología, los juicios y complacencias, usando lo que Max Weber bautizó como neutralidad valorativa, es decir, regular las acciones que los hombres tenían sobre las ciencias, pero nunca impedir que esta misma siguiera su transcurso. Pero, ¿cómo lograr esto teniendo en cuenta que el libro, documento, carta, foja u oficio nos muestra lo que el autor quiere que conozcamos? Al final de cuentas, y como asumiría en su momento el historiador Edward Carr, estaríamos ante la presencia de un avance intrascendental, en donde la selectividad presentada en el relato histórico mantendría el mismo valor interpretativo, pero ahora a través de un escrito. Es posible que identifiquemos en los eternos pasillos de esos recintos una mezcla de miles de utillajes que logran plasmar diferentes maneras de entender la realidad en la que ahora convivimos y la forma en que debe ser divulgada. Incluso para Michel Foucault, el tratar de usar todos los archivos como mina principal en el enriquecimiento de su historia genealógica habría resultado en un eterno retorno e interpretaciones en donde los juicios del individuo están presentes como ingrediente dominante. Ciertamente, esto nos ayudaría a reconocer los aspectos que han sido excluidos de los discursos cuestionados, al retomar argumentos que eran desconocidos hasta ese momento. Sin embargo, llega a fracasar en su intento de alejarse del hombre como fuente de filosofía y motor de la sociedad. Sin contar que se enfrentaría a su propia interpretación de los registros consultados, así como de una historia nacional que tuviera esencias selectivas al momento de relatar los hechos que estuvieran por recopilar, y que autores como Fabrizio Larusso plasman con sutileza. Hay un aspecto positivo que nos gustaría rescatar del proceso genealógico, un punto influyente entre los argumentos de Foucault y que resulta congruente con lo establecido por la historia local o microanálisis apreciados en unidades anteriores. ¿Pueden reconocer de cuál se trata? Se trata del reconocimiento,
una palabra que hemos utilizado recurrentemente a lo largo de este documental. Pero, ¿a qué se refiere en estos casos? Reconocer esa otredad, como otredad a la admiración del exterior influyendo en nosotros y de forma viceversa a estos mismos. Foucault hace un trabajo espléndido con respecto a dichos aspectos, pues no solo contribuye tratando de eliminar las fronteras de odio que los discursos, acciones e ideologías pueden tener con sus homólogas, sino incluso adquiere una postura tolerante en la diversidad de versiones que pueden existir sobre una situación en específico. A pesar de que Michel Foucault intentaba demostrar por este método que campos como la literatura, filosofía y toda la clase de ciencias históricas eran parte de un proceso discursivo e incluso particular, basándose de otros para su construcción, esto tan solo nos permitía quedarnos en la punta del iceberg microhistórico, aun cuando optáramos por rescatar su idea de estudiar al exterior como un conjunto de conceptos entrelazados entre sí. Su constante riña por no reconocer al individuo directamente como fuente histórica y documental afectaría al visualizarlo como un profesional enfocado en este ámbito, pese a contar con una base que nos hiciera pensar lo contrario. Para este punto del documental ya habremos notado el gran alejamiento que Foucault mantiene con el proceso hermenéutico, evitando a toda costa el juicio del sujeto para la conformación de una respuesta genealógica. Existen profesionales que llegaron a contrastar esos puntos de vista. Por ejemplo, Paul Ricoeur, quien indica que sin el sujeto la historia no puede ser narración, limitándose a una prosaica crónica. El término crónica no es algo que esté en el vocabulario de Ricoeur, pero logra instruirse conforme se leen sus postulados y los de individuos como Eduardo Bello, que ayudan a entender dicha situación. Es cierto lo que comenta: si el hombre no mantiene una relación con la historia, simplemente los hechos pasarán a ser olvidados y no reconocidos como algo trascendental para el surgimiento de las sociedades. Los sucesos se tomarían como simples escenografías cambiando constantemente, evitando la composición de culturas, costumbres e incluso tradiciones, porque no hay un valor activo capaz de reconocer al pasado como parte importante de lo que son en el presente. Inclusive, el propio objeto de estudio de Michel Foucault sería tan indeterminable, ya que sin el hombre no existiera la diversidad de interpretaciones que han causado la construcción de una historia genealógica, pues requiere del análisis, procedencia o evolución de discursos que marcan pautas en contraste con las coyunturas del tiempo. Ricoeur mantiene que sin el uso del sujeto, la descripción llegaría a presentarse de una forma débil, por lo que crea conceptos como el de cuasi-personajes. Como si se tratara de un narrador omnipresente, Francisco Dus escribe que Paul Ricoeur propone un punto medio entre la existencia de personajes anónimos y reconocidos, comprendiendo su importancia para la guía de la narración, ayudando a generar acciones afectivas que conformarán lo propio, en el surgimiento de pueblos, naciones e incluso civilizaciones. Son estos mismos los que causan la composición de una paradoja en los discursos como leyes sin grietas, pero también con grandes flujos de conocimientos al exterior, sintiéndose identificados o no con lo planteado, en repetición de un ejemplo mítico o resistencia. Las ciencias humanas y Michel Foucault no son una relación que se pueda caracterizar como estable, pues creemos que el autor posiciona el uso de disciplinas de la talla de historia, filosofía e incluso literatura como una herramienta de adoctrinamiento entre las sociedades, determinando parte de lo expuesto en el punto anterior, aunado a la cuestión de los discursos como una técnica leccionadora a partir de las perspectivas e intereses de unos pocos. Tal vez es por ello que se necesitaba evitar la interferencia del hombre como sujeto de estudio. Sin embargo, ya hemos analizado que eso es imposible. Historia y poder son dos hermanas en constante riña. Se necesitan unas de otras para conseguir el Edén documental, la verdad.
Hemos visualizado cómo esto se desarrollaba en Grecia con los logógrafos, que con tal de recibir reconocimiento de las élites, deformaban los relatos a un punto irreparable, o como pasó con la historiografía alemana, dedicando la construcción de su historia universal a partir de un insípido eurocentrismo, dejando poco a las naciones que quedaban en el marco narrativo, indicado nuevamente por el mismo Fabrizio Lo Russo. Foucault es un amante de la duda. Recalca que contradecirse es un deber utilizado para pensar sobre qué es la verdad y cómo se determina. En el sentido más estricto, cuestiona su ambiente para encontrar las fugas que nos hacen reflexionar sobre la normalidad y el espejismo que representa en consecuencia del recelo generado al exterior. En la antigüedad podría llamarse helenocentrismo, omitiendo todo el conocimiento del exterior por su catalogación como bárbaros. En el siglo XX, en conceptos como el nazismo, el fascismo, la xenofobia, el etnocentrismo o el chauvinismo, se manifestaba que lo diferente era lo erróneo, atentando contra la falsa tranquilidad con la que gozaban. La realidad es que Foucault reconoce el peso que tiene la historia que escriben los ganadores, pero también sabe que no se trata de imponer, sino de ser voluntarios del saber, exponiendo alternativas que nos ayuden a llenar nuestros galones de curiosidad, en vez de tratar de hacer una lucha entre falsas ideologías y verdades, pues al final de cuentas, ¿qué es la realidad en un mundo de interpretaciones? Se debe iniciar el cambio por los ámbitos locales. Así lo reiteran Villasmil y Romero, ya que luchar contra un discurso es ignorar que éste se encuentra en un constante estado de adaptación ante todos los organismos de las sociedades correspondientes, es decir, no por acabar con la figura de Luis XVI, como se dice en Francia a finales de los años 1700, significa que el organismo monárquico se haya terminado por completo, pues siempre hay un factor interpretativo que permitirá deformar esos ideales en favor de los nuevos requerimientos de los poderosos, los cuales no se crean ni se destruyen, solo se transforman, al menos desde nuestra perspectiva. El poder, a través de lo indicado por Foucault, no solo es un aspecto negativo, ya que permite el orden, el avance, la justicia, aunque esta siempre será tentativa, la estabilidad económica, política y, sobre todo, la motivación para la consagración de movimientos de resistencia que lideren el descubrimiento de nuevos saberes a través del método de la genealogía. Por ejemplo, a quienes hemos dedicado parte del episodio de hoy. Pensamos que lo mencionado por Michel Foucault representa una forma de incentivar a la población en dudar hasta del más mínimo detalle, acabando con muchos de los discursos que incitan al olvido del otro como individuo íntegro e independiente, pero al mismo tiempo similar en algún punto de las ideologías adquiridas. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han transmite que no existe lo diferente, ni tampoco la normalidad a la que tanto nos hemos apegado. Todos los simbolismos que reconocemos como nuestros son parte de un largo proceso de adaptación que va cambiando con el pasar de los años, décadas, siglos e incluso milenios. El ambiente histórico se compone de influencias. Se contamina del choque con el exterior, de accidentes o casualidades que el hombre romantiza por el simple hecho de suceder, de tener un impacto a beneficio de una región o incluso de un grupo social determinado. Mucho de lo que se considera universal y necesario, fuera de nuestras fronteras, termina siendo contingente, pues los escenarios van cambiando en influencia a la acción humana. ¿Con qué podremos quedarnos con este análisis? Hay aspectos que resultan interesantes, pues el trabajo de Michel Foucault no solo representa ideologías planteadas como antítesis de un orden, normas establecidas o una contrahistoria, sino que logran dejarnos en claro la gran importancia que representa estudiar al mundo exterior como una fuente de conocimientos de nuestros interiores. Las teorías Foucaultianas son más que genealógicas, necesitan de campos como la arqueología para ayudarnos en el análisis de los discursos, en la búsqueda de mapas, documentos, archivos, testimonios que pueden comprobar la acción que se espera de un historiador de esta índole. El mismo concepto de genealogía viene incluido de la composición gráfica que solemos realizar de la familia,
donde no empezamos buscando el inicio, sino desde el factor más cercano tratando de retroceder, encontrando las coyunturas que nos llevaron hasta este momento de la existencia misma. Foucault quiere mantener vivo el pasado como ejemplo de las transformaciones o accidentes que han cumplido una función benéfica sobre nosotros, entendiendo a su filosofía como una relación causa y efecto, que nos haga purificar nuestras miradas del mundo sin filtro alguno. Estamos en duda si debemos considerar a Michel Foucault como parte del microanálisis al que tanta reverencia le hemos otorgado, pues coincidiendo con lo argumentado en su inicio, todo su proceso se ve obstaculizado cuando declara sus intenciones evitar a la fascinante hermenéutica, la evidencia de vida del hombre en la sociedad. Sin embargo, esto no debe ocultar el reconocimiento que merece, pues muchas de las bases utilizadas le hacen merecedor de un espacio entre las demandas de historia cultural, esa a la que muchos historiadores idolatramos con ímpetu profesional. Foucault admite la necesidad de empezar por lo local, viajando desde la estación de lo particular para así llegar al campo de las ideas generales, entendiendo que el proceso de cambio puede llegar a presentarse a partir de los resultados en la larga duración, tal como lo explica Braudel, sin que nuestros sentidos puedan percibirlo, entendiendo que, así como las resistencias logran adaptarse al poder de los discursos, también lo hará el poder que recae sobre ellos, en un combate continuo que beneficiará el equilibrio entre los poderes y el descubrimiento de los saberes que maravillarán al mundo en los momentos adecuados. Nos despedimos del episodio de hoy con la siguiente cita proveniente de los autores Eduardo Villasmil y Norgira Romero en el año 2018. La genealogía no se opone a la historia, pero sí se opone a la búsqueda del origen, porque buscar tal origen es tratar de encontrar lo que ya existía, el eso mismo de una imagen exactamente adecuada a sí misma, comprometerse a quitar todas las máscaras para desvelar al fin una identidad primera.